En una sociedad más plural y más diversa, ¿qué significa ser minoría religiosa? Yo soy Bernardo Barranco y está usted en Sacro y Profano. La palabra secta por sí sola puede ser utilizada como herramienta del análisis sociológico, como lo hizo Max Weber, o puede ser empleada como expresión despectiva y de descrédito para ciertos grupos. El término secta religiosa tiene muchos sentidos, aunque en general se ha utilizado para descalificar a las minorías religiosas. En algunos países europeos, las leyes sancionan su uso porque afecta los derechos de estas. Por ello, los académicos prefieren utilizar expresiones como nuevos movimientos religiosos o nuevas minorías religiosas para evitar la palabra secta. En la lucha por los mercados religiosos, las iglesias predominantes advierten a la población sobre las sectas religiosas, identificándolas como fanáticas, manipuladoras y destructivas. Si bien es cierto que han existido grupos de este tipo, la mayoría de las minorías religiosas son pacíficas y se comportan de acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En México, hay más de 7,700 asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación. Hay que reconocer que en México la diversidad religiosa ha existido siempre, pero hasta hace poco hay mayor reconocimiento y respeto. Esto lo demuestra la permanencia de religiones mesoamericanas, ciertos cultos populares y la propagación subterránea de prácticas afroantillanas. Aunque aún falta mucho, en México se ha avanzado en materia de derechos humanos, entre ellos los de los indígenas, las mujeres y los homosexuales. Lo mismo debe ocurrir en el terreno religioso. Todo grupo religioso, por pequeño que sea, tiene el derecho de existir siempre y cuando no transgreda el orden social o dañe física, material o psicológicamente a sus adeptos. El Estado laico, consagrado por la Constitución, tiene la tarea de garantizar la equidad y el trato justo de las minorías religiosas. La sociedad contemporánea es mucho más abierta, plural, a lo diverso, al otro. Son sociedades más tolerantes. De ahí que los derechos de las mujeres, los indígenas, los homosexuales sean reconocidos. Pero ¿qué pasa con las minorías religiosas? Las sociedades plurales y sus minorías es el tema de Sacro y Profano, y por lo tanto agradezco mucho la presencia de Amina Al-Yaraji, miembro de la Orden Sufi. Muchas gracias por estar acá. También muchas gracias, José Luis González, por tu presencia, antropólogo, distinguido conocedor de temas de religión. Muchas gracias por estar acá. Sin más, entrando en nuestro tema, ¿es correcto, como se hablaba antiguamente, de hablar de sectas cuando la sociedad ha cambiado? ¿Y qué es una secta, mi querido José Luis? Bueno, todos los términos sabemos que son de un valor relativo y a veces de una duración escasa en su vigencia, ¿no? El término secta, digamos, nos resulta cómodo. Yo no diría que sea la mejor expresión de la realidad que quiere reflejar. Sin embargo, en el tema que nos ocupa hoy, yo creo que sería conveniente comenzar diciendo, por lo menos es mi convicción, que desde un punto de vista sociocultural, toda religión aparece y se desarrolla a lo largo del tiempo dentro de la lógica de lo que es el desarrollo de las culturas. Y todas las culturas, es decir, todos los modos de vida que ha habido en la historia de la humanidad, han apuntado hacia un instrumento de hacer la vida posible, la vida feliz en cierto modo, satisfaciendo necesidades y respondiendo efectivamente a necesidades. Dicho esto, evidentemente también la secta, en cuanto modalidad de la expresión de lo religioso, responde a necesidades. Yo diría que una secta es una explosión de lo sagrado desde el punto de vista de experiencia que alguien tuvo de haber percibido un mensaje sagrado. Pero tiene un carácter explosivo por lo novedoso, por lo exigente, por el control que ejerce sobre los que se adhieren a ella y porque dentro de una sociedad tan plural,
tan abierta. Realmente la secta significa una molécula, digamos así, de lo religioso, pero muy exigente, muy impositiva y muy controladora. Gracias, José Luis. Y también hay que decir que secta tiene un sentido peyorativo, se usa, digamos, en los mercados religiosos para golpear, para decir, incluso para mencionar en términos despectivos. En tu caso, en tu experiencia, Amin al-Yerajhi, tú representas a un grupo relativamente pequeño en México, como sería esta comunidad sufi islámica. ¿Cómo percibes este concepto? Nosotros vemos la palabra secta y el término y el concepto secta como se veía antiguamente, que es simplemente una sección, un grupo de un gran universo, en este caso el Islam. Pero sí, obviamente es preocupante que se use la palabra secta políticamente, sesgadamente, para perjudicar a quien disienta de las religiones mayoritarias en un país, ¿no? Entonces creo que nuestra experiencia no ha sido negativa en México, más bien ha sido muy positiva, porque nosotros comenzamos en 1987 nuestro recorrido en este país con nuestro sheikh o el guía espiritual de esta orden, llegando a México, abriendo la orden, y inmediatamente brotó una fuente, un manantial de acceso a lo divino, porque así es como es una orden mística. Quizá debido a que nosotros no somos un grupo de migrantes con una identidad religiosa, cultural, diferente a la mexicana, sino que somos mexicanos, es decir, somos parte de la comunidad mayor y nos dedicamos al conocimiento de nosotros mismos. Nos dedicamos a la transformación de nosotros mismos para volvernos verdaderos seres humanos. No hemos atraído la atención como islámicos en el sentido exterior. Muy bien, Amina, pues muchas gracias. Nos quedamos con aproximaciones de un concepto secta que tiene muchísimas connotaciones, puede tener muchísimos significados, incluso en algunos casos saturan, ya sea desde el punto de vista académico, como es el origen de la expresión, pero también su utilización política. Es el tema que vamos a ver. Vamos a un corte y nuestro tema son, en un contexto de pluralidad, el rol, la concepción y el respeto que merecen las minorías religiosas. En un momento más regresamos. Las minorías religiosas en sociedades plurales es el tema que tenemos en Sacro y Profano. Y bueno, yo recuerdo hace 15 años el nuncio apostólico Girolamo Prigione dijo que las sectas se parecen a las moscas porque podrían ser matadas a periodicazos. Hace solo 15 años se decía esto. Cómo han venido cambiando los tiempos, pero también en un contexto de una sociedad mayoritariamente católica, cristiana, y a veces estas imágenes destructivas, José Luis, ¿cómo ubicar estas imágenes encontradas en torno a las minorías? Creo que para empezar habría que decir que Prigione y todo lo que representa detrás de él está hablando desde la soberbia de la mayoría que juzga, digamos, a otras minorías religiosas y desde el punto de vista religioso tan respetables como las mayorías, ¿no? Pero creo que en este punto hay que tener en cuenta que una secta de por sí, en el modo como surge y salta al escenario de lo que sería la sociedad, es un modo mínimo, hay que decir, sorprendente. A veces a sorprendente hay que añadir beligerante, en cuanto que no es algo que está programado, sino salta a la escena con una propuesta nueva, con una propuesta excluyente en la mayoría de los casos que conocemos como sectas, como diciendo el que se quiera salvar o entra aquí o no la hace. Obviamente eso ya provoca
En los no creyentes quizás un gesto de ironía y un tanto como de compasión, y en los creyentes, digamos, una especie de actitud de lo insoportable, como que son los últimos llegados y se creen que son los únicos indispensables para la salvación o para adquirir los bienes que normalmente se esperan de una actitud y participación religiosa. Hoy día, en este pluralismo de ideas, en esto que, valga la expresión, la Ilustración inauguró para quedarse, que es tener la audacia de saber y de pensar, una iglesia o una secta que dice soy el único camino de salvación, mínimo está provocando un poco de ironía, que no estaría mal que vaya acompañada también de respeto. Por lo tanto, hay que verlo dentro del dinamismo de la sociedad y solamente así se puede calibrar lo que una secta o así llamada secta representa en nuestros momentos. Muy bien, pues es un tema muy importante y habría que decir, Amina, que nuestra Constitución en términos de libertad religiosa plantea que la laicidad del Estado debe proteger las minorías, siempre y cuando estas minorías no transgredan el orden establecido y respeten la libertad de las personas, una libertad física, pero también una libertad psicológica cuando se afecta esto. Correcto. Sin embargo, Amina, en el caso, por ejemplo, del Islam, con todas estas imágenes, prejuicios, violencia, el islamismo, etcétera, en caso concreto de tu asociación religiosa, ¿cómo afecta? ¿Cómo han venido caminando frente a este cúmulo de imágenes y de prejuicios sobre el Islam, en el caso concreto de tu comunidad? Bernardo, la islamofobia a nivel internacional es impresionante. Es casi como en el 1940 los judíos en Alemania, ¿no? Sin embargo, nosotros en México, para empezar no es Estados Unidos ni es Europa. Entonces eso es un factor a considerarse. Tenemos empatía. Pero aparte nosotros, como tú bien sabes, somos una orden sufí, lo cual quiere decir que representamos en realidad el corazón del Islam, el misticismo del Islam. Entonces eso, debido a que nosotros no somos formales, no andamos con burkas y toda esta situación, yo estoy vestida como nos reunimos para orar, para representar a nuestra tradición, pero si vamos a hacer nuestras cosas, no nos vestimos de manera especial. Acuérdate que nosotros tampoco somos una gente migrante. Entonces, nosotros no hemos sido víctimas de violencia y de repudio. Por el contrario, hemos recibido la empatía. Ahora, en otros grupos y sobre todo en Estados Unidos, nuestra propia orden en Estados Unidos es sujeta a todo tipo de vejaciones en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, creo que nuestra historia mística es muy interesante porque hemos pasado de ser crucificados, ¿no?, llevados al cadalso en otros siglos, en los 1435 años de historia, a ahora ser políticamente correctos. Es decir, los místicos del Islam en este momento son el grupo políticamente correcto, aceptado por las élites oficiales tanto de Europa como de Estados Unidos. ¿No te parece interesante? Pues sí, así como también el resurgimiento de nuevas y viejas formas de intolerancia. Doctor José Luis González, creo que sería interesante escuchar tu opinión frente a brotes de intolerancia. ¿Qué hacer frente a esto? Uno, podríamos pedir más leyes, más intervención del Estado o cuestiones educativas, culturales. ¿Qué hacer? Primero, me parece pertinente señalar que los conflictos interreligiosos nunca se han debido a las comunidades religiosas en sí, sino a los liderazgos religiosos que, en nombre del poder que tienen y quieren conservar, de hecho, a lo largo de la historia, han enfrentado a sus comunidades. Creo que lo fundamental, desde luego, es un esfuerzo especial en educar a las respectivas comunidades para la convivencia, la tolerancia y el respeto. Pero además de eso, es necesario tener en cuenta que desde el poder de las religiones no habrá paz entre las religiones, sino desde las comunidades en función de lo esencial de su credo, en función de lo que su credo aporta al sentido de sus vidas. Por lo tanto, casi es un llamado y una necesidad a una educación para
esto que tan importante, de forma tan importante, estableció la Ilustración, sobre todo como frase de Immanuel Kant: atrévete a pensar. Y las comunidades religiosas de cualquier religión tienen que atreverse a pensar en respeto a sus autoridades, pero con autonomía de la propuesta de sus liderazgos. Sin eso no habrá una convivencia, porque los que dirigen las religiones piensan en su poder, y su poder se mantendrá desde el punto de vista de la tensión entre comunidades. Y esto es un dato fundamental. El futuro tiene que ser de la sociedad civil, en lo civil, valga la redundancia, y de las comunidades religiosas en lo religioso. Los líderes que ayuden a las comunidades estarán apoyando esa nueva era de quizás religiones con menos importancia de sus liderazgos y mucho más peso de sus comunidades. Esto me recuerda mucho lo que acabas de señalar, José Luis, a la tesis de Hans Kuhn, en la que plantea que no podrá haber paz en el mundo si no hay paz y entendimiento entre las diferentes formas de religión. Así es que seguimos, minorías, sociedades plurales, es el tema de Sacro y Profano. Regresamos en un momento. Pierre Bourdieu, un importantísimo sociólogo francés, establecía que la calidad de la democracia se mide por cómo ésta trata a sus minorías. Creo que es un elemento muy importante. Y estamos ya en este último bloque en Sacro y Profano, y me gustaría mucho, Amina, tú has hablado de fobias, has comentado cómo estas inciden, qué hacer no solamente para el Islam, sino cómo estas fobias, estos enconos, superarlos siguiendo la línea del profesor González. Pienso que tenemos que abordarlo desde la educación y también desde el conocimiento mutuo. Es decir, hay mucha ignorancia, y la ignorancia realmente es lo que está creando los problemas. Por ejemplo, nadie sabe que el profeta Mohammed, que es tan satanizado ahora en Occidente, en el monasterio del Monte Sinaí, que puede ser visitado por cualquiera en estos momentos, está firmada la carta en donde ofrece protección incondicional a todos los que practican el cristianismo en su época. Es decir, que el Islam protege. Lo acabamos de ver en el Cairo, musulmanes orando en la calle y los cristianos coptos protegiendo del ejército las filas de los musulmanes. Entonces esa es la naturaleza humana. Necesitamos dar ese salto ahora, ¿no? Con toda la comunicación, cómo se ha acrecentado, las redes sociales, cómo los pueblos ahora están mucho más en contacto unos con otros. Ahora es el momento de conocernos, no a través de las élites, como bien lo dice José Luis, de los liderazgos que, por supuesto, tienen el cometido de proteger el poder, sino que las bases emerjamos como los verdaderos representantes de estas comunidades y de estos cuerpos religiosos. Nosotros, por ejemplo, en México somos por muchos llamados una secta, sin embargo somos mayoritarios en el globo, porque es una religión de más de 2.000 millones de personas, entonces todo es relativo. Si nos conocemos, si nos acercamos, creo que ese es el paso que tenemos que dar y el que tenemos por delante. Muchas gracias. José Luis, estamos ya en la fase de conclusiones. ¿Qué recomendarías como académico, más allá de lo que has planteado, que es un problema, digamos, de intereses que rebasan lo religioso cuando hay conflictos, de liderazgos? ¿Qué recomendarías a la sociedad para que fuera más tolerante con sus minorías, los medios, el Estado, el sistema educativo? Bien, en el tema, digamos así, hay dos actores fundamentales. Primero, la secta, que la próxima secta no sabemos qué comportamiento va a tener, qué retos, desafíos y provocaciones va a tener para la sociedad en su conjunto y para las otras religiones, quizás mayoritarias o en todo caso más numerosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
yo prefiero hacer énfasis en cuál debería ser la actitud de la sociedad, digamos así, mayor, la sociedad y las religiones predominantes. Tiene que haber una educación, como bien señalaba Amina, para la tolerancia y la comprensión desde el punto de vista de la esencia de toda la religión, que es la búsqueda de sentido para la vida. Todas las religiones se cimentan en esa intención de buscar que tenga sentido la vida. Y desde ese punto de vista, creo que las iglesias mayoritarias tienen más que dar en cuanto a tolerancia. Pero cuidado, y esto va más bien para los gobiernos y los administradores del orden público, habrá que estar atentos también a la negociación, a la educación, si se deja, y a la apertura de esas sectas para que tengan una convivencia respetable dentro de estas sociedades en las cuales ellas son minoría. Y esto es un tema muy complejo, difícil, pero que tiene que ser abordado. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por haber participado acá en esta emisión de Sacro y Profano. Tus comentarios finales, ¿qué hacer para respetar más las sectas, como antiguamente se llamaba, hoy minorías religiosas? Dios es un misterio, para todas las tradiciones sagradas es igual. No hay organización religiosa que pueda administrar a Dios. Dios existe básicamente para las asociaciones religiosas existen para acercar a las personas a Dios. Y todas las tradiciones sagradas nos enseñan que la diversidad es una misericordia, porque la diversidad viene de Dios. Y esto es lo que nos falta ahora mismo de apreciar y ponerlo en perspectiva, es decir, pasar de mi reloj es el que tiene la hora correcta, mi raza es la mejor, mi género es el mejor, a decir, esperemos tantito, la diversidad es lo mejor, porque así yo aprendo, me nutro de esa diversidad y esa diversidad se nutre de mí. Entonces creo que como humanidad ese es el punto más difícil que ahora tenemos en la agenda, porque como bien decía el sociólogo que citabas, ¿no? La democracia es la defensa de las minorías, es decir, ahí es que ves la calidad de la democracia y tenemos que dar ese salto ahora y yo tengo la fe de que así va a ser. Muy bien, gracias Amina por estar también, por participar pacientemente en esta emisión. Y bueno, pues es un hecho que la sociedad mexicana se ha diversificado, se ha pluralizado. Estamos hablando de 20 millones de no católicos según el último censo. Por lo tanto, entonces, la defensa de esta diversidad, pues es un poco de todos. Los medios, el Estado tiene que ser laico y defender la equidad o plantear la equidad. En una sociedad no solamente cada vez más plural y más diversa, sino una sociedad que pide diálogo. Los jóvenes nos muestran a través del manejo de su tecnología la capacidad que tiene. Por lo tanto, entonces, podríamos concluir que el entendimiento de lo religioso y sus minorías va a determinar también los niveles de estabilidad social. Fundamental la estabilidad social porque son un factor central para lograr una paz y un entendimiento entre las diferentes culturas y subculturas que conviven, coexisten en nuestro país. Muchas gracias y por supuesto nos encontramos aquí en una próxima emisión de Sacro y Profano.